El proyecto de integración educativa del Colegio St. George en los años 70 buscaba ser una experiencia de enseñanza colectiva entre estudiantes de distintas realidades socioeconómicas. Difícil adaptarse y había que tener mucha fuerza, ¿no? Había mucho prejuicio también, me acuerdo yo que eso a mí me incomodaba. Por ejemplo, que los pobres son flojos, que los pobres no son inteligentes como los otros. Se estableció una malla curricular que incluía materias inéditas para un establecimiento de élite. El objetivo, juntar talentos físicos con académicos. Nunca me hicieron el vacío, se me invitaban a fiestas y también me invitaban. Yo no iba de repente, pero tampoco sentí ese aislamiento que te dejan a un lado. Eran, como digo, dos realidades tan distintas. No perteneces allá y no perteneces acá porque te sentí raro, no tenía un punto medio. St. George fue algo diferente para mí. Al parecer empecé a conocer cosas que antes no concebía. Cómo romper el círculo de la pobreza, lo que ocurrió con nosotros, a través de entregar buena educación a la gente que no tiene recursos, a los pobres, digamos. Esta es la experiencia de 3 alumnos integrados del St. George y de cómo les cambia la vida. Yo sigo trabajando en mi mundo todavía, yo nunca me he ido de mi mundo y estudié en la universidad y aprendí inglés, estudié en Estados Unidos, pero sigo siendo lo mismo, ¿no? No abandoné la riqueza que significa mi vida, ¿no? Y me enseñó a relacionarme y estar donde estoy, la personalidad que tengo, porque en un fondo sí, yo encuentro que sí, eso lo saqué de ahí. Si no hubiera sido esto, yo jamás hubiera conocido a esa gente, a estas personas que conozco ahora como amigos, no, ni siquiera nada, ni me imaginaría. Si algo me pasa a mí, te lo seguro que me van a ayudar. Es 1970 y Chile está cambiando. Ese año, el Colegio St. George comienza un plan inédito en la época, un programa de inclusión socioeconómica. En simple, se busca que niños, niñas y adolescentes de escasos recursos accedan a una educación de élite que los ayude a cambiar sus vidas. Eledín, Angélica y Luis son los pioneros del que hoy se conoce popularmente como el proyecto Machuca. Yo soy nacida y criada acá en el sector, digamos, los dominicos. Ahí mi papá era trabajar en el Observatorio Calán y cuidaba una parcela. Había que cosechar poroto, damasco, hacíamos mermelada. Entonces dábamos vuelta el año trabajando. Estuve hasta 8º básico y llegó el St. George. No éramos muy adinerados y prácticamente éramos de escasos recursos. Mi papá era del campo de San Vicente, la Guatahue, y mi papá era el maestro albañil y mi mamá en ese tiempo también empleada doméstica. Mis padres emigraron a Santiago en la década del 50, por ahí. En esa época Las Condes era muy campesino. Crecí ahí en la zona de San Damián, en una parcela, ¿no?, que cuidaba a mi papá. Yo viví la extrema pobreza porque después, cuando ya no pudimos seguir viviendo en estas parcelas, tuvimos que irnos a los campamentos. Tú llegas y no hay luz, no hay agua, no hay nada. Hoy no hay rastro en Las Condes de los campamentos El Esfuerzo y San Luis. Allí la mayoría asiste al Colegio San Francisco de la Congregación Santa Cruz o Holy Cross en inglés, que también es dueña del St. George. Te llevan tu curso completo a este colegio a hacer esta inclusión, como un experimento, un proyecto que le llamaban. Y llegamos allá, pues, todos los compañeritos que apenas chicos, 10 años, inmenso, un colegio inmenso, una entrada así gigante. Y claro, llegar salas modernas con estufas, ponte tú. Tampoco te ibas a imaginar tú que iba a estar. A mí nunca me preguntaron, a mí me llevaron, ¿no? Mi papá me llevó nomás. Mi futuro que yo tenía contemplado, pensado, hacer un segundo medio y irme a un instituto de enfermería. Un colegio inmenso, casi una universidad, otro sistema al que no estábamos acostumbrados. Uno hacía su horario, entonces había un
un bulletin board que se llamaba, donde estaban los nombres de los profesores y su asignatura. Nuestra inteligencia tenía más que ver con el mundo del trabajo, ¿no? Lo práctico, manejar herramientas, saber cultivar la tierra. Y la idea era que nosotros esa experiencia de alguna manera pudiéramos transmitirla a los otros compañeros que venían de otra experiencia que es totalmente académica. Como Eledín, Angélica y Luis, son decenas de alumnos de escasos recursos los que participan del proyecto que parte en 1970 y que 2 años después incluye mujeres. Pagan un arancel de acuerdo con el bolsillo de sus papás. Así se le permite a estudiantes de escasos recursos acceder a una educación de élite imposible para la mayoría de los chilenos. ¿Y yo qué tenía? Tenía miedo. Sentía que me observaban muy bien, que se fijaban en cada detalle de mis movimientos. Me miraban como si yo fuera algo muy extraño para ellos, como presintiendo que yo era un ser que no pertenecía a su escalada. De pronto me sentaba ahí en la tierra y me ponía a escribir debajo de un árbol. Este es el libro, el cuaderno original de mis escritos en ese momento, que están con letra de ese momento, con falta de ortografía, con borrones. Este ejercicio de escribir me ayudó mucho. Ese borrador se convierte en libro. 3 años para nacer es su nombre y es la inspiración de la película Machuca, además de guardar en su interior los secretos de un difícil proceso de inclusión. Me costó al comienzo, las materias difíciles. Hay un rechazo al comienzo. ¿Y qué hacen ustedes? Claro. Los niños más chicos igual te miran así como un bicho raro. Además que se nota que cuando uno es más pobre que el otro, ¿cachai? Entonces uno se entra con avergonzado. Después con el tiempo te vas adaptando, pero es difícil. Había mucho prejuicio también, me acuerdo yo que eso a mí me incomodaba. Los prejuicios que hay en la sociedad, por ejemplo, que los pobres son flojos, que los pobres no son inteligentes como los otros, que a los pobres no les gusta estudiar. Yo decía, pero yo no me creo menos inteligente, tampoco soy flojo. Quería estar ahí, en contacto con los libros, con el arte, con el mundo del pensamiento, de la lectura. ¿Qué puedo hacer yo para demostrar de que yo soy inteligente y que yo quiero estudiar? Y dije, voy a escribir. Y tampoco yo sufrí o sentí la discriminación. Creo que los hombres pasaron más por ese proceso de discriminación. Y mis compañeras que iban de la escuela, ellas sí también sintieron eso y se fueron, se me dejaron sola. Tuvieron un puro año y se fueron, porque sintieron que estaban en un lugar equivocado. Nunca me hicieron el vacío, se invitaban a fiestas y también me invitaban. Yo no iba de repente, pero tampoco sentí ese aislamiento que te dejan a un lado. Lo único, como te digo, que tú quedas en desfase en cuanto al idioma, porque ellos vienen con inglés desde siempre. Angélica deja el St. George en tercero medio tras casarse. Luis sigue avanzando a la enseñanza media en el St. George, pese a que su familia por entonces es reubicada de Las Condes a La Granja, lo que le significa andar en micro 2 horas para llegar al colegio. Ya me sentía parte del equipo de mis compañeros, me querían, además que tenía alta habilidad, entonces era bueno para el deporte, dibujaba, contaba chistes. Uno puede ser muy amigo, todo, pero no eres de la clase social de ellos. Había taller en la tarde y yo no podía ni a mi casa. Oye, mamá, va a ir a almorzar en Mollita, ya, así que voy a almorzar a la casa de ellos. Ellos vivían cerca del colegio. En atletismo yo participaba, no sé, iba al estadio nacional, competía con Gerbay, estaba en el grupo, con Mónica Riconesi. Tampoco tenía fines de semana, porque el fin de semana tú tienes que practicar. Yo me acuerdo que yo cuando iba el fin de semana iba con mi hermano chico, los llevaba, los mostraba tan entretenidos. Habían talleres de cocina y a mí me encanta la cocina, entonces también ingresaba bien al grupo. Yo vivía 2 realidades, pues yo pienso que la vida ya era totalmente distinta, era como un sueño, pero mi realidad era distinta. Yo tenía que salir de allá de esa burbuja y vine a mi casa.
terminan las vacaciones y todos fueron a Estados Unidos, fueron a todo Miami y todo, recorrieron Europa y uno estuvo acá nomás. Y uno tiene que decir que viajó, ponte tú, mentir un poquito. Estaba con mi compañero que me llevaba a su casa y estábamos en la calle jugando con los skateboard y veo a unos trabajadores que están trabajando haciendo un techo. Y me acerco y era mi papá. Pues. Hola papi, ¿cómo estás? Y mi papá me queda mirando, no, si no soy tu papá. No, si no te conozco. Y me da la espalda, ¿cachai? Yo no te conozco, ya no te conozco. Y me dio tanta pena que me puse a llorar porque dijo, pucha, mi papi se fue. Como que me desconoció, ¿cachai? Lo hizo para que no me trataran mal en la familia, supongo. Con el 11 de septiembre de 1973 se termina la democracia y el proyecto de inclusión llega a su fin. No recibirá alumnos nuevos, pero los que ya están tienen la posibilidad de continuar sus estudios en el St. George. No todos salieron para el golpe, ¿no? Fuimos un grupo y algunos siguieron y terminaron en el St. George. Fue doloroso el haber salido de ahí. Esto fue un proceso, ¿no? El primer año fue muy complejo porque había que reconocer el lugar, adaptarse. El segundo año ya fue mejor porque ya conocíamos más gente. Y el tercer año ya estábamos un poco más, ya nos sentíamos parte del lugar. Esta es mi historia. Nos está contando chistes desde cuarto básico. Padece de humoritis crónica. Para él, este es un día normal de clases. Se levanta muy tarde, 5 de la mañana. Apenas alcanza a tomar el desayuno. Tiene que salir soplado a tomar el bus. Como niño te dicen que te van a cambiar. Uno no imagina la magnitud del cambio. El Edín Parragués termina cuarto medio en otro colegio, pero asegura que lo que aprende en el proyecto de inclusión lo inspira a estudiar pedagogía en la Universidad de Chile, para después irse a Estados Unidos a hacer un magíster. En su regreso al país, Me invitaron a volver al St. George como profesor. Fui alumno ahí en esa sala de clase, ahora soy profesor. Fue bien extraño. Yo les contaba, miren ese arbolito que está ahí, lo plantamos nosotros cuando hubo una huelga. Y los niños miraban por la ventana y los arbolitos que estaban grandes ahora. Estaba muy marcada la clase social. Entonces el rico era muy rico y el pobre, pobre. O sea, había siempre rico y pobre. Bueno, ahora ya yo veo que hay más inclusión. Se ve que hay más inclusión. A los pobres se les ha dado más oportunidades y ahora tienen otras. Hay más capacidad para estudiar. Después hacía trabajos por ahí, fui a trabajar a una casa a cuidar a un niño y me dice el caballero, me dice, oye, me dice, ¿tu hijo qué quieren estudiar? Yo le dije que ingeniería y la chica quiere ser profesora. Y se enoja tanto, me dice, ¿por qué? Me dice, tienen que haber educación, me dice, a la gente pobre, ¿quién nos va a trabajar? A nosotros. Ahí yo creo que ahí sentí la discriminación de las clases sociales, digámoslo de esa forma. Descubrimos el privilegio de estar allí, en ese centro de estudios y de preparación para la vida, pero al mismo tiempo nos dimos cuenta del derecho que tiene cada uno de recibir una buena educación por parte de la sociedad, como cualquier persona lo merece en cualquier lugar del planeta, independientemente de su situación económica.